A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Finales del siglo XIX, cuando el mundo seguía sin ser enteramente conocido por los humanos, nació un niño decidido a ser explorador. Se llamaba Roald Amundsen, y para ese propósito, con los años, acumuló estudios y experiencia y la más severa formación física y mental. Amundsen quería acabar de descubrir el mundo. Lo primero que logró fue el paso del Mar del Norte, navegando desde Europa, cruzando el Ártico para llegar a Norteamérica. Aquella proeza hizo de Amundsen el más famoso personaje del mundo. Era más admirado que todos los astronautas o actores de cine o deportistas que hoy conozcamos. Su siguiente gran hazaña fue la conquista del Polo Sur, en una epopeya que todavía el mundo recuerda. Y luego organizó el primer vuelo en dirigible desde Europa a Norteamérica, sobrevolando el Polo Norte. En esa aventura lo acompañó el italiano Umberto Nobile. Pero el alma humana es un misterio, y Amundsen y Nobile después se hicieron enemigos. Tras un tiempo, Amundsen supo que una expedición de Nobile estaba perdida en el Polo Norte. Y aunque ya existía una manifiesta enemistad, Amundsen se lanzó al rescate de su antiguo colega de aventuras, y en ello perdió la vida. Del avión de Amundsen solo se encontró un flotador en el Mar del Norte. Fue un día como hoy, cuando Amundsen, el conquistador del Polo Sur y del Mar del Norte, emprendió su último viaje para salvar a quien hace años no era su mejor amigo. Este acto de nobleza humana sucedió un día como hoy, 18 de junio de 1928, y desde entonces Amundsen se quedó por siempre en la memoria de los que saben de amistad y gratitud. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. Cierre de los guaguacentros afecta a 9.000 menores. El COVID-19 fue la principal causa de muerte en Ecuador en 2020. El presidente ordena la liquidación de Seguros Sucre. El tráfico de cocaína en avionetas creció en un 600%. WhatsApp permitirá usar la aplicación en 4 dispositivos al mismo tiempo. En 15 años se desvanecieron 4.170 grosas por más de 844 millones de dólares según Contraloría, la mayoría de Petroecuador. Inauguración de hospital que se construye en Bahía de Caracas será en noviembre. Vida y tecnología con el tema General Motors construirá un vehículo para la Luna. En salud hablaremos de retorno a clases presenciales. Segmento de opinión, precio de los combustibles y subsidios. Los editoriales serán de Giancano. Cómo ser cómplice gratuito del correísmo. Ramiro Ruiz, la provincia azul. Mario Ponce, la descomposición del municipio de Quito. César Ulloa, viejos queridos. Y José Hernández, del caso Celi al culebrón Celi. Noticias del día con Carla Sánchez. Cierre de los guaguacentros afecta a 9.000 menores. Por ahora, solo 2 de los guaguacentros que se dedicaban a la atención de menores con discapacidad funcionan. Estos lugares se han mantenido activos para ejecución técnica de prioridad. Estos centros atienden de manera virtual, presencial y domiciliar, según los casos que se presentan, contó la directora de la ejecución técnica de la unidad del Patronato San José, Gabriela Ceballos. El patronato asegura que de esa manera se ha dado seguimiento a ese sector hasta que se implemente el nuevo sistema. Sin embargo, casi 9.000 infantes se quedaron sin la ayuda de los guaguacentros. En estos lugares se brindaba alimentación y actividades pedagógicas que ayudaban a su desarrollo. A raíz del enunciado cierre definitivo de los llamados guaguacentros, el municipio de Quito estudia el proyecto Atención de la Primera Infancia como alternativa. La propuesta plantea la creación de centros de desarrollo infantil institucionalizados para garantizar de modo permanente el servicio a la primera infancia. Los guaguacentros funcionaban en la modalidad de convenio. El COVID-19 fue la principal causa de muerte en Ecuador en 2020.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, presentó el Registro de Defunciones Generales 2020, donde establece que el año pasado hubo 42.085 muertes más que en 2019 en Ecuador. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó el Registro de Defunciones Generales del 2020, donde evaluó las actas de defunción de 2020 y llegó a la conclusión que en Ecuador 23.793 personas murieron por COVID-19, incluyendo los casos sospechosos. La cifra oficial del Ministerio de Salud del 31 de diciembre de 2020 indica que hubo 14.034 personas fallecidas, entre confirmados y probables por coronavirus. Según el INEC, un total de 115.516 defunciones, lo que significa un aumento del 57% con respecto a las 73.431 muertes reportadas en 2019, lo que significa que hubo 42.085 decesos más de lo habitual. El presidente ordena la liquidación de Seguros Sucre. El presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó el decreto ejecutivo número 82, en el que ordena de los integrantes del Directorio de Corporación Financiera Nacional, CFN, iniciar con la liquidación voluntaria de Seguros Sucres. La CFN además se encargará de nombrar a un liquidador que no haya tenido vínculo alguno con la compañía, señala en el decreto. En este contexto, Guillermo Lasso ordenó el cese de los nuevos negocios, así como la emisión, extensión y renovación de pólizas de seguro. Incluso el decreto ejecutivo prohíbe que las instituciones del gobierno central contraten con Seguros Sucre. Pese a su rentabilidad, la aseguradora con capital estatal enfrenta cuestionamientos por supuestamente monopolizar los seguros del Estado. Además, algunos de sus exdirectivos tienen procesos judiciales por sobornos y lavado de activos en Estados Unidos. El tráfico de cocaína en avionetas creció un 600%. En 2012, las autoridades ecuatorianas incautaron 4,6 toneladas de cocaína que iban a ser transportadas en aeronaves que llegaron a Ecuador procedentes de México. Eso significa un incremento del 600% con relación a 2019, cuando fueron decomisados 772 kilos de cocaína que iban a embarcarse en aeronaves hacia Centroamérica, mientras que en 2018 no se reportó ninguna incautación de droga bajo esta modalidad. En lo que va del 2021, las unidades antinarcóticos de la policía capturaron a 630 kilos de cocaína e incautaron 5 avionetas. En abril, el intercambio de información con México dio como fruto la incautación de 2 avionetas Cena de 210 Quistinterium en una pista clandestina dentro de un ingenio azucarero en Milagro, Guayas. Dentro de las avionetas había 67 canecas con combustible que iban a ser usadas para alimentarlas en su retorno a México, una vez cargada la droga que finalmente no pudieron transportar. Las avionetas cayeron gracias a las alertas que emitió uno de los pilotos a los encargados del transporte en tierra, lo que llevó a los implicados a abortar la operación. WhatsApp permitirá usar la app en 4 dispositivos al mismo tiempo. WhatsApp alista un paquete de nuevas actualizaciones para mejorar mucho más la experiencia de los millones de usuarios en el mundo. Una de estas nuevas funciones es la opción multidispositivo. Esto quiere decir que la aplicación se podrá utilizar en más de un equipo a la vez, exactamente en 4. Lo mejor de todo es que no habrá necesidad que el equipo original esté encendido y conectado a Internet. Esto fue confirmado por Mark Zuckerberg, el CEO de WhatsApp, Will Canton, en una entrevista que ofrecieron al sitio web Befafimo. Zuckerberg detalló en una función: si bien ha sido un gran desafío técnico sincronizar todos los mensajes y el contenido, la opción se implementará pronto. En 15 años se desvanecieron 4.170 glosas por más de 844 millones de dólares según Contraloría, la mayoría de Petroecuador. Estos datos se conocieron a través de un pedido de información que realizó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional a la Contraloría y determinó que el total de glosas desvanecidas significan 844.844.527,40 dólares. Solo 666.163,54 millones fueron desvanecidos en 19 empresas, dice el informe de 9 páginas.
El valor más alto es de 122.000 millones en la empresa Petroecuador, y estos valores fueron desvanecidos entre 2009 y 2018. Luego Arcotel, Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, con 2 glosas desvanecidas en 2019 que dan un valor de 115.040 millones de dólares. Y después la Dirección Distrital de Salud 21D02 del Lago Agrio, con 94,33 millones de dólares desvanecidos. Procuraduría General del Estado, con 5.849.995,27 dólares y demás. Hay otras entidades inferiores, como el municipio de Guaranda, con una glosa disipada de 18.468,64 dólares. El municipio en Buena Fe, con 2.493,74 dólares. Y el municipio de Pastaza, con 1.589 dólares. En cuanto a las resoluciones de las glosas desvanecidas, Contraloría indica que debido a que estos instrumentos no se encuentran digitalizados, esta dirección obtendrá los documentos de los expedientes físicos para poder digitalizarlos y entregar la información lo más pronto posible. Inauguración de hospital que se construye en Bahía de Caracas será en noviembre. El segundo mandatario constata la situación de las casas hospitalarias del país. Durante su recorrido por Manabí para inspeccionar las condiciones de las casas de salud públicas, Alfredo Borrero, vicepresidente de la República del Ecuador, anunció que para noviembre de este año se inaugurará un hospital que se construye en Bahía de Caracas y que será dotado del equipamiento necesario. El segundo mandatario recorrió el Hospital de Contingencias Miguel Hilario Alcíbar y luego se trasladó al área de construcción del nuevo sanatorio. Sostuvo que la intención es dar a Bahía de Caracas y a la zona norte de Manabí una casa asistencial completa. Borrero sostuvo que en la visita de Manabí servirá para conocer la situación real de los hospitales. Dijo que el 35% no está abastecido de medicinas y que esa falencia será atendida. Estamos analizando un tratamiento adecuado del sistema de compras, de distribución y de almacenamiento de medicamentos, indicó. Vida y tecnología. Hola amigos, gracias nuevamente por acompañarnos en su noticiero Telesucesos con el segmento Vida y Tecnología. En esta oportunidad vamos a comentarles la noticia que General Motors acaba de anunciar de que ya está preparando su próximo rover para la Luna. Frente al anuncio de la Agencia Espacial Norteamericana, la NASA, de que va a volver a la Luna y va a volver a llevar personas a la Luna, General Motors, que ya llevó un auto, un dispositivo, un rover de lo que se llama a la Luna en los años 60, ahora está preparando para la próxima misión espacial. Y el gran reto es la duración de la batería. En los años 60, cuando el hombre llegó a la Luna, el equipo que mandó General Motors tenía una batería que duraba hasta 8 horas. Y ese fue el súper reto, ¿no? ¿Cuánto podías explorar en la Luna con un carro, con un auto, con un rover que te permitía solamente tener 8 horas de batería para movilizarte? Ese reto ya lo están tomando. A pesar de que la NASA todavía no ha abierto digamos que la licitación para el próximo auto o dispositivo que lleve a la Luna. Sin embargo, General Motors ya se está preparando, ya lo anunció, ya dijo, yo quiero estar ahí. Efectivamente, la apuesta de General Motors es lo que estamos viendo en otras compañías como SpaceX, en que están mirando el espacio como la próxima frontera de expansión. Y ese es un espacio que está llevado por la tecnología y además tiene detrás de todas esas iniciativas, de esas aventuras espaciales, tienen a la tecnología detrás y al desarrollo de software detrás. Nuevamente, esta es una oportunidad para mirar lo que está pasando en el mundo como una oportunidad desde Ecuador. Desde Ecuador, porque las empresas tienen que generar nuevas oportunidades de desarrollo de software, porque hay clientes que están mirando el espacio y nosotros también debemos mirar hacia allá. Esa es la razón por la que hemos mencionado este tema y por la que les recomendamos a ustedes que miren la tecnología como una opción para los chicos, para los estudiantes y para las familias. Y por supuesto para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Hace más de una semana, el gobierno nacional dispuso que se vuelva nuevamente a las clases presenciales, que los niños, niñas y adolescentes puedan acercarse nuevamente a sus recintos educativos para retomar las actividades escolares de manera presencial. En el régimen sierra, esto incluye prácticamente este último mes de clases porque estamos ya a las puertas del periodo vacacional, pero en la costa sí es un periodo grande todavía el que los chicos van a estar ya, muchos colegios en este tipo de modalidad ya presencial. Pero eso genera controversia y genera angustia y genera preocupación para los padres frente al hecho de los posibles contagios que sus hijos podrían tener asistiendo a clases presenciales. Creo que ahora es importante que nosotros analicemos algunos aspectos que tienen que ver con el impacto psicológico de los niños frente a estos meses, a este año y 3 meses prácticamente, que ellos no han podido estar en clases presenciales. En primer lugar, es importante acotar que las investigaciones hechas en la mayor parte de países del mundo, sobre todo en aquellos países cuya suspensión de las actividades académicas no fue tan extensa como lo que ocurrió en los países de América del Sur. Y estas investigaciones dan cuenta justamente de que la posibilidad de contagio en el contexto educativo es mínimo siempre y cuando se mantengan las medidas de bioseguridad apropiadas. Frente o versus al impacto que tiene en el ámbito social, en el ámbito del aprendizaje, es decir, en el ámbito educativo y también en el ámbito emocional, el suspender o el dejar la posibilidad de que los niños puedan asistir a clases presenciales. Ahora ya tenemos muchos estudios que se han ido realizando a lo largo de todos estos meses que van dando cuenta de este gran impacto y grave impacto que ha tenido la pérdida de la asistencia presencial de los estudiantes a clases. Uno de ellos, posiblemente el más grande, tiene que ver con la pérdida de los aprendizajes. Es decir, estos 15 meses de ausencia en las aulas presenciales va a pasar un impacto de aproximadamente 1 año y medio a 2 años de rezago escolar en aquellos estudiantes, sobre todo, que han tenido la posibilidad de mantener regularmente sus clases virtuales. ¿Qué pasa con aquel grupo de población menos favorecida que no ha podido tener este tipo de acceso? Con ellos, indiscutiblemente, el rezago escolar es mucho mayor. Esto nos pone en un análisis de estas condiciones de vulnerabilidad frente a las cuales los estudiantes se están enfrentando. Por otro lado, vemos entonces un gran nivel de desigualdad en este sentido que va a tener impacto no solamente coyuntural, es decir, no solamente por este tiempo que hemos atravesado esta situación, sino también un impacto a futuro. Y uno de los impactos más grandes que se ha observado y que los profesionales de la salud hemos observado a lo largo de estos meses en la salud mental, en la salud psicológica de los niños, de las niñas y de los adolescentes, está vinculado con temas de depresión y con temas de ansiedad, pues se ha limitado en ellos las interacciones sociales que son sumamente importantes para su desarrollo integral durante este periodo de formación. Por lo tanto, es importante que como padres empecemos a analizar las situaciones, empecemos a sopesar cuál es el costo-beneficio frente a la posibilidad de que nuestros hijos vuelvan nuevamente a clases.
pensemos nuevamente que si vamos precautelando o cuidando, ¿verdad?, todas estas medidas de seguridad para que ellos tengan un acceso seguro nuevamente a su institución educativa, un tipo de modalidad híbrida en el ámbito educativo, es decir, combinando la presencialidad con la virtualidad, va a tener efectos positivos en nuestros niños, pero demos la posibilidad justamente de que ellos vuelvan a acercarse nuevamente a las clases. El bienestar emocional de ellos es muy importante y el impacto también a nivel cognitivo y a su futuro va a ser mucho menos perjudicial y va a ser más beneficioso si ellos retornan nuevamente a las aulas. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de Telesucesos. En estos últimos días ha habido una serie de complicaciones en el Ecuador, de tipo económico, de tipo financiero, que creo que es conveniente que hagamos unos comentarios. Hay varios problemas, pero comencemos con uno primero. El tema de los subsidios de combustible, el precio de los combustibles y la posición de los transportistas, igual que sencillamente los transportes urbanos y los transportes pesados. Pero también ese es un tema que algunos grupos de ciudadanos ecuatorianos en el Cotopaxi han salido en manifestación dirigidos por el señor Nicolás Issa con el objeto de sencillamente pedir y darle un mensaje al gobierno. Naturalmente fue una manifestación en Cotopaxi, en la Tacunga, sencillamente razonablemente pacífica, ¿sí? Entonces la idea de las varias cosas que reclaman todos estos ciudadanos ecuatorianos es que hay que eliminar y bajar el precio de los combustibles a los niveles anteriores. Este es el primer punto que necesitamos hacer de comentario. Yo no creo, estimados amigos, que sea conveniente que el gobierno nacional acepte reducir el precio de los combustibles o eliminar los subsidios, o decir, no me elimine los subsidios, siga teniendo los subsidios ahí, o sencillamente elimíneme las bandas de precios que mes a mes están aumentando los combustibles dependiendo de la calidad entre el 2 al 5%. Elimine todo eso, señor presidente, dicen los muchos choferes y dicen pues dirigentes indígenas como el señor Nicolás Issa. Y yo digo, amigos y amigas, no es conveniente. El gobierno no puede dar cabida a esa sugerencia. Esa banda de precios tiene que seguir. No se olviden que en octubre del 19, una decisión del presidente en ese entonces, sin coordinar adecuadamente la decisión, aumentaron los precios combustibles de un solo toque, como alguien diría. Sin coordinar con choferes, sin coordinar con nadie. Y eso fue un error. Entonces tuvieron que irse atrás porque había también, con respecto a ese elemento, un plan de desestabilizar políticamente al gobierno anterior. Y el presidente, pues, percibió con sus asesores, decidió cambiar la sede del gobierno, y lo hizo Guayaquil y se fue a Guayaquil para calmar todo. Y luego, pues dijo, muy bien, retiro el proyecto de ley, no se preocupen, y nació la banda de precios. Y eso hay que mantenerlo, porque los subsidios al combustible, amigos, ¿a quiénes benefician? La clase media hacia arriba, la clase pobre muy poco. Entonces, esa banda debe seguir y tiene que ir desapareciendo los subsidios lentamente. Pero claro, hay algunos efectos sobre eso. Uno de esos es la estructura de costo de los transportistas, sea de transporte pesado, transporte liviano o en las urbes ecuatorianas con los taxistas. Sí, definitivamente no se puede negar que ha subido la estructura de costo. Y ellos sencillamente dicen, un momento dado, oiga, ya no puedo más. Ya no puedo más, como por ejemplo, se han reducido mis ingresos para poder satisfacer las deudas que tengo por el carro o por el camión. Entonces ahí es lo que viene los diálogos en una mesa que los choferes, sus dirigentes han decidido aceptar. Y eso es sensato de los dirigentes de los choferes. Sentarse a conversar, no hacer manifestaciones en las calles del país que de repente se mete una serie de gente que quiere el caos y la anarquía como fue octubre del año 19. Buena sensatez de los dirigentes de los transportistas. Entonces, en las mesas técnicas que se han formado por parte del gobierno,
se están reuniendo los transportistas, en buena hora. Y ahí lo que hay que encontrar es cómo compensar. Y aquí hay varios instrumentos que debe utilizar el gobierno. Primero es el arancel de aduana. Eso es una facultad exclusiva del gobierno nacional. Reduce los impuestos a la arancelaria, los impuestos a la importación de baterías, se me ocurre, de bujías, depende de todos los ítems que importan directo o indirectamente los transportistas. Y de esa manera bajan los costos, ¿sí? Pero también el tema de crédito. Bueno, la banca pública, la banca del gobierno puede entrar a jugar un papel importante. ¿Para qué? Para facilitar los pagos a los choferes que están endeudados, sobreendeudados o lo que sea, ¿sí? Pero también, amigos, hay que tener conciencia que en las ciudades del país muchos transportistas livianos, taxistas, están pidiendo a los municipios que aumenten algo, sencillamente las tarifas urbanas del transporte urbano. Y yo creo que hay que hacer un pequeño porcentaje combinado con las otras medidas que me he permitido mencionar en un programa de compensación. Y eso sí va a perjudicar a la gente pobre. Entonces hay otro instrumento en poder del gobierno para compensar. ¿Cómo? Aumente el bono de desarrollo humano que fue creado en la época del señor Maguada hace muchos años y ha funcionado bien. Entonces, las bandas tienen que seguirse manteniendo, tiene que seguirse eliminando el subsidio a los combustibles, ¿sí? Y hay que compensar a los choferes, etcétera, etcétera, con estos instrumentos que me he permitido mencionar o que se encuentren en la mesa de diálogos en que están conversando representantes del gobierno y representantes de los choferes, ¿sí? Ese es el primer punto que sencillamente quería comentar. Y en ese punto también, permítame indicarle que el señor Nicolás Isa, que es un dirigente del Cotopaxi, sencillamente que hizo una manifestación contra la política de precios combustibles, tendrá que contentarse con esta compensación que es racional. También esas comunidades indígenas han dicho, necesitamos crédito. Bueno, eso sí es posible, está en manos del gobierno. Tiene la banca pública, que es el banco que yo sigo llamando el Banco de Fomento del Ecuador, que ahora le llaman Ban Ecuador. Cuando uno ve el crédito de Ban Ecuador, uno observa que rápidamente no ha crecido el crédito en esa institución de banca pública. Y ese banco fue creado hace muchas décadas atrás, ¿para qué? Para financiar el desarrollo agrícola del país. Y por lo tanto hay que ponerlo a trabajar. ¿Para qué? Para dar crédito a todos los agricultores pequeños en condiciones de plazo y tasas de interés más bajas de lo que permite la banca privada ecuatoriana. Entonces, sí es posible, pero aparte de eso también han pedido, y yo creo que es sensato lo que piden algunos indígenas en la Sierra Ecuatoriana, por ejemplo, construir una red masiva, intensa, de caminos vecinales y de pequeños proyectos de riego. ¿Por qué, amigos? Como varias veces creo que he dicho en este mismo programa, porque eso beneficia a los pequeños agricultores. A veces un pequeño agricultor no puede sacar su producción porque no hay un camino vecinal, o si no lo saca y todo el producto queda deteriorado y es castigado en los mercados, es castigado por la calidad del producto. Entonces eso es bueno para los agricultores porque sencillamente aumentará sus ingresos disponibles. Y luego, en lo que significa proyectos de riego pequeños, los grandes proyectos deben quedar para la empresa privada ecuatoriana. Pequeños proyectos de riego, ¿qué hacen? Sencillamente aumentar la productividad de la tierra. Si sin riego usted cultiva, pues yo no sé, pues 10 quintales de papa, bueno, pues sin riego. Con riego, pues puede hacerlo 20, 30 quintales. ¿Y eso a quién beneficia? Al pequeño agricultor, pues, al pequeño agricultor, porque entonces tendrá una masa de producción mayor con los mismos insumos. Y eso implica más ingresos al bolsillo del pequeño agricultor. Eso es posible, sí es posible. Y esos dos proyectos sí debe hacerlo el ministerio correspondiente, aumentando el gasto público, porque ahí es útil la inversión pública, ahí es útil. De tal manera que eso es posible también hacer el pedido que tienen un grupo de indígenas dirigentes de una clase sencillamente importante de ciudadanos ecuatorianos, que no solamente es el área rural de la sierra, sino también hay campesinos que producen arroz, etcétera, etcétera, que también tiene que ir por ese lado
el beneficio de la expansión del crédito del Banco de Fomento del Ecuador. Pero aparte de eso, tenemos que el ministro de Finanzas ha hecho una explicación sobre los problemas fiscales que hay. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Que si el precio del petróleo sigue alto, que si las recaudaciones tributarias siguen aumentando, porque se está comenzando más o menos a ver cierto nivel de actividad económica en comparación con el año pasado, que la economía se desplomó por unas razones que son públicas, ¿sí? Entonces dice, si todo eso sigue así y seguimos con la austeridad que ha establecido don Guillermo Lasso Mendoza, el déficit en el presupuesto del Estado este año será algo así con alrededor de 4.000 millones de dólares. Yo creo que será un poquito más, pero en todo caso tomemos las cifras del ministro. Y el ministro dice que las necesidades de financiamiento son como 8.000 millones de dólares o más. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, los 4.000 millones de déficit, suponiendo que el ministro tenga razón, tiene que buscar dinero para financiar el déficit. Pero además tiene que buscar dinero para satisfacer el pago del capital de la deuda pública interna y externa, que son algo así como 3.000 millones de dólares. Ahí usted tiene más de 7.000 millones de unidades de financiamiento. Pero luego dice que las cuentas por pagar a los proveedores, lo que tiene que pagar el gobierno nacional, son como 2.700 millones de dólares. Vaya sumando usted, y usted tiene pues que el volumen de unidades de financiamiento, dinero que necesita para satisfacer todo esto, sigue subiendo a los niveles superiores de lo que anuncia el ministro. Y esto sin considerar, amigos, sin considerar lo que se le debe ¿a quién? Al seguro de salud, al seguro social ecuatoriano, que esos son varios miles de millones. Y todavía el gobierno sigue con el seguro analizando qué monto es realmente el real. Y eso desde la época del señor Correa vienen analizando. En Moreno también vienen analizando. Y hoy con Guillermo Lasso a las 3 semanas, más o menos, que esté en el poder, se siempre siguen analizando. Ojalá pues termine el análisis ya. ¿Para qué? Para que resuelva el problema financieramente hablando. ¿Cómo lo pueden resolver? No hay más remedio que pagar en bonos del Estado en una escalera de 5 años, 10 años, 15 años, 20 años. Tienen que resolver el problema del Seguro Social ecuatoriano. No se puede quedar. Pero lo lógico, lo estructural en esa materia, como hemos dicho en otros programas, hay que reformar la ley y entrar a la Asamblea Nacional para que apruebe un nuevo proyecto de ley de reforma de la seguridad social del Ecuador. Pero aparte de eso, mis amigos, aparte de eso, hay lo de Perenco, que ya es público que hay que pagar 400 millones o más de dólares. Una compañía petrolera francesa que inició un juicio hace muchos años al Ecuador porque hubo en el gobierno del señor Correa, hubo una decisión totalmente insensata. ¿Cuál fue la decisión? Les recuerdo, que dijo, como los precios del petróleo están altos, eso está beneficiando a la empresa petrolera extranjera y al dueño del recurso, al dueño del petróleo, que es el Estado y es Petroecuador, sencillamente casi nada. Y dijo, 99% es de aquí en adelante para el gobierno ecuatoriano y 1% para la empresa extranjera. ¿Qué pasó? Juicios, y ese juicio fue ganado sencillamente por Perenco a nivel internacional. Y por lo tanto hay que pagar los 400 millones y pico de dólares. Y eso tiene que buscar el dinero el ministro de Finanzas. Entonces usted observa que el problema fiscal sigue siendo serio, amigos. ¿Sí? Serio. Entonces yo les digo, amigos, que estos son problemas que hay que resolver por parte de Guillermo Lasso Mendoza, que no es responsable de estos problemas, sino que son heredados. Pero amigos, así está la cosa. Y hay que resolver los problemas. Amigos, yo les agradezco por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana. Gracias. Editorial. ¿Cómo ser cómplice gratuito del correísmo? Es imposible que haya libertad si Ecuador se hunde. Por eso, quienes creen que el gobierno de Guillermo Lasso tiene sus cimientos ya listos, en especial los críticos irracionales, cometen un error de cálculo. Otro más. Algunos exigen a 3 semanas del ingreso de Guillermo Lasso en Carondelet lo que ellos mismos pudieron o no hacer o lograr en 14 años.
Parece que esos vehementes seres independientes, que están más allá de la realidad pasada y de sus propias gestiones en tribunales, en las calles, en los sets radiales, tienen envidia de no haber apostado de frente en favor de Lasso y que ahora no sean parte del círculo de poder. Pero esto no es lo grave. La envidia no tiene cura y es eterna. Lo más serio es que hacen juego al correísmo por el momento moribundo. Ese grupo de conformes le dan la razón a los consultores políticos del delincuente prófugo al intentar avergonzar al anticorreísmo. Ellos han creado una estrategia para que los votantes que no escogieron a Correa Arauz se arrepientan. Entonces, ya que los personajes que deberían estar tranquilos y esperanzados con el triunfo de Lasso no lo están, los autoproclamados revolucionarios aprovechan para amplificar el mensaje de inconformidad y tratar de ir lastimando la confianza en el presidente Lasso. El argumento para la batalla es que Lasso no cumple. Incluso el posible triunfo de Pedro Castillo en Perú es utilizado en esa estrategia, como si Keiko Fujimori fuera ecuatoriana, parte del anticorreísmo y de Creo, cuando eso está muy lejos de la realidad. En Perú no se votó entre izquierda y derecha, como infieren los consultores, sino entre comunismo y Sendero Luminoso versus la ciudadanía. Lo que pasa en Perú, en realidad, es todo lo contrario a lo que plantean los derrotados correístas. La posible victoria de Castillo en Perú confirma que esa gran ola anticorreísta, heterogénea y firme, estaba en lo correcto. Ahora vemos en televisión y redes que la pesadilla ecuatoriana puede darse en Perú, un país hermano. Todos, los inconformes y los correístas más vehementes, confluyen en la estrategia del mal perdedor, envidioso y llorón, lo más bajo de cualquier juego. El correísmo está empeñado en eso. Por eso, en cada uno de los actores está si hacerles el juego o ser propositivos para dar vida de una buena vez a la unidad tan anhelada. Dentro de nuestras fronteras, el socialismo del siglo XXI está en crisis. Le falta oxígeno y es momento de aprovechar. Estamos al inicio del camino de salida de una tiranía que hizo todo a su medida para perdurar en el poder y ejecutar un modelo de vida que ha fracasado en el mundo. Cambio desde la Constitución. Giancano, Criterios Digital. La provincia azul. La primera visita presidencial de Guillermo Lasso a Imbabura lo hizo el miércoles 9 de junio de 2021. Fue en San Pablo del Lago, en el estadio Pusaco, donde Lasso recibió a las autoridades dirigidas por el gobernador Marcelo Simbaña. Guillermo Lasso dijo sentirse feliz en Imbabura Geoparque Mundial. Aseguró que la actividad turística ayudará a la recuperación económica de la provincia. Ratificó su compromiso de financiar a los sectores agropecuarios, artesanales y empresariales con créditos preferenciales. El presidente tiene una hermosa oportunidad de apoyar el hombro a la industria turística todavía naciente en el país. La imagen de Ecuador debe estar en el mundo. El país ofrece un clima maravilloso, naturaleza variada y hermosa y la posibilidad de un desarrollo del turismo cultural. Por ejemplo, la provincia de Imbabura ha sido el núcleo de atracción para los turistas que buscan el goce de lugares, la exquisita gastronomía y gente extraordinaria. Los paisajes de Imbabura han sido el principio de inspiración de escritores, artistas visuales y músicos. La provincia comienza en el nudo de Mojanda Cajas. Después de pocos minutos de la frontera de la provincia de Pichincha, es impresionante observar el lago San Pablo, el lago ritual de los Otavalos y ahora el lugar de artesanos de la Totora de San Rafael. Más al sur está Otavalo, ciudad añeja arrollada por el río Machángara. Otavalo, luz de la mañana recién nacida, hembra que canta la canción de la eterna primavera. Al noroccidente aparece el Cotacachi, cerro volcánico. En las faldas se tiende la ciudad. Tiene un clima acariciante, suelo seco, arenoso y volcánico, donde jamás se forman barrizales. Muchos aborígenes nómadas de distintos lugares del país se asentaron allá desde millares de años antes de la llegada de los españoles.
Las montañas andinas de las cordilleras occidental y oriental enmarcan los valles de Imbabura, de norte a sur, luciendo sus perfiles azulados a voces ondulantes y caprichosamente recortados sobre el cojín lejano del horizonte. El espacio se extiende en un inmenso arco con gamas azul que van transformándose mientras termina el día desde el topacio rosado y nuevamente azul intenso hasta perderse en las noches estrelladas de verano. Al costado oriental de la provincia, en dirección de sur a norte, se levanta el cono del monte imponente Imbabura, dios omnisciente de las tribus aborígenes. En su falda azul y verde se recuesta sosegado el bello lago de Imbacocha, rodeado de lugares encantadores y fascinantes. Crecen con libertad totoras centenares de eucaliptos europeos, sauces llorones. Las parcelas y huertos de los campesinos se amplían formando un mosaico de figuras de colores hasta los helados pajonales. Al noroeste de Imbabura sacan la cabeza Cubilche y Cunru, mientras en la lejanía del horizonte se insinúa en su cima blanca y reluciente el nevado Cayambe. La cordillera de Angochagua se ensancha hacia el norte con las alturas del Yaracruz y al norte distante con la cordillera de Pimampiro. Al final de las faldas del Imbabura desciende un valle de matices verdes. Ahí está la ciudad blanca de Ibarra. Hacia el sur, la parroquia histórica Caranqui, antiguo centro de la realeza donde nació el heroico Atahualpa, y al occidente la parroquia San Antonio, centro turístico de La Madera. Las quebradas profundas del río Blanco y del Ambi cortan el valle central. Al fondo se levanta la cordillera occidental. Al sur se aprecia el gigantesco cráter que rodea el lago Huicocha. Al norte de la ciudad de Ibarra está encajado el histórico lago Yaguarcocha de aguas verde azuladas. La carretera panamericana se abre en una curva desde donde observa el otro lado del río Ambi, en el valle San José y Salinas, donde viven las rítmicas y sensuales negras que bailan la bomba. Siguen cañaverales y pastizales. Salinas se prolonga en la enseñanza del río Chota, donde colinas y ardidas y saldrirosas. La carrera desciende por los cañaverales de Tababuela, donde cruza una zona rocosa y desierta y llega al valle del río que le traspasa, espasándose del verdor. El valle del Chota es de contrastes, de riberas verdes y fecundas. Se cultivan tomates, riñones colorados, pepinos gordos y jugosos, centeneras de frijol matambre y anchos terrenos de caña africana. En el valle los negritos juegan el fútbol desde que nacen. Las mujeres mueven sus caderas cadeniosas con la música y los tambores que repiten en África. Allá formaron los poblados del Chota. Imbabura, la provincia más hermosa del Ecuador continental, abierta al viajero con fascinantes sorpresas. Por Ramiro Ruiz. La descomposición del municipio de Quito. El deterioro institucional que evidencia hoy el Consejo Municipal de Quito no es cosa de ahora. Es consecuencia de un continuo proceso de descomposición que empezó hace unos 12 años aproximadamente a partir del triunfo del doctor Augusto Barrera para alcalde de Quito en el año 2009. El doctor Barrera, un médico de profesión afiliado políticamente al movimiento Alianza País, que fue el brazo ejecutor de aquel correísmo de concepción de izquierda bolivariana inspirado en el castrochavismo, sumiso y obsecuente de los dictámenes del socialismo del siglo XXI y del Foro de Sao Paulo, fue quien empezó a cambiar las políticas y destinos de la ciudad. Barrera tuvo a bien romper aquella regla de oro que había prevalecido por ser altamente práctica y exitosa y por tanto respetada durante muchas décadas por muchos ilustres alcaldes de muy grata recordación. ¿Cuál fue? Que entrados al Consejo Municipal de Quito, las banderías políticas quedaban a un lado y todo el Consejo en conjunto trabajaba al unísono por el bienestar y progreso de la ciudad. Barrera inoculó con perversidad la idea de que política partidista dentro del Consejo debía ser el objetivo de su gestión, no exenta de un antipático servilismo hacia su vecino de plaza, el prófugo y sentenciado expresidente Rafael Correa, ante quien resignó aquel nivel de hidalguía que siempre distinguió al Consejo Municipal de Quito. Seguidamente la ciudad eligió a Mauricio Rodas, un joven e inexperto político, más como rechazo a que Barrera continuase que por méritos o experiencias que acrediten su valía.
El nuevo alcalde fue incapaz de retomar la exitosa fórmula anterior y más bien cayó en aquel juego de politiquería barata de cómo manejar un consejo en contra, en vez de vender la idea de progreso y bienestar de la ciudad como esfuerzo común del consejo municipal. Su esfuerzo administrativo se concentró casi plenamente en construir el proyecto del Metro de Quito, conceptualizado por Barrera, no a través de las más idóneas vías, pues lo adjudicó a dedo a Metro Madrid, pagando la no despreciable suma de 58 millones de dólares en estudios y privándole a la ciudad de los beneficios que hubiera obtenido en diversidad de sistemas, tecnologías y trazados de la ruta si se hacía una licitación internacional abierta, que era lo procedente para un proyecto de tal magnitud, equivalente a 5 aeropuertos de Quito, que fue ya un proyecto ambicioso. Así, el exalcalde Rodas inicia cometiendo un error grueso: contratar la construcción del Metro de Quito con la ya sentenciada, desprestigiada y corrupta Odebrecht, cuyo escándalo forzara en corto plazo a derivar a Acciona de España, y logra avanzar en un 95%. Dato de su informe que hoy el inepto Yunda dice que fue menor, y se relegan todo el resto de proyectos de atención a problemas de la ciudad que quedan a nivel de papel mojado. En el camino, la prevalecencia de la política mal entendida sigue incolume dentro del Consejo Capitalino y produce hechos vergonzosos. Allanamiento al municipio de Quito a cargo de la Fiscalía debido a un par de truanes que oficiaban de concejales, Sánchez y Garnica. Mismos inauguraron la moda de ejercer su función portando grillete electrónico de prontuariados a vista y paciencia del Consejo y bajo los reclamos de la ciudadanía. Estos malandros fueron acusados por la Fiscalía nada menos de asociación ilícita, concusión, tráfico de influencias y enriquecimiento privado no justificado, originado en haber extorsionado al gremio de taxistas para otorgarle su licencia de trabajo. La falta de liderazgo de Rodas fue insistentemente reclamada por los quiteños, pero ahí quedó y así terminó, pidiendo tiempo, como se dice en el argot deportivo. Y llegamos finalmente a Yunda, otro médico enraizado en comunicador en base a un misterioso mecanismo de adjudicación de frecuencias con el pútrido tufo al correato, ya evidenciado como arbitrario, abusivo e inmoral. Pero Jorge Yunda no vino solo. Vino cargando 9 concejales correístas y su ínfimo 21% del electorado, nivel irrisorio de aprobación que solamente una ley obscura, mañosa y perversa como la actual permite que cualquier aparecido se haga del poder, otrora dignamente asignado a prohombres como Gijón y Camaño, Andrade Marín, del Castillo Álvarez, Durán Ballén Cordobés, Pérez Intriago, Paz Delgado, Maguad Huit, Moncayo Gallegos y otros que, sin desmerecer, fueron menos relevantes pero siempre dignos y dejaron huella trascendente en una ciudad bella y hoy venida menos. Yunda Machado, un afuereño venido desde las alturas de Guano, resulta ser otro advenedizo que ni sabe, ni siente, ni tiene raigambre en Quito. Su gestión empieza con una activa acción de repavimentación que es aplaudida por la ciudadanía, pero al poco tiempo se desvanece poco a poco su acción, evaporándose en acciones baladíes: cuidar los perros, hacer bordillos, hablar de 2 Quitos, el del norte y el del sur, cuando Quito es solo uno. Y empiezan a saltar los actos de corrupción, nepotismo, procedimientos irregulares en contratos millonarios que se juntan con la pandemia y el muy opaco proceso de compra de insumos para prevenir la hecatombe sanitaria. Sus hermanos e hijo enquistados ilegalmente en su administración, descomposición que termina con un alcalde de Quito allanado en la madrugada, con grillete en el tobillo, acusado por la Fiscalía y, lo peor de todo, insensible o ciego para ver el daño que le está ocasionando a la ciudad, que está abandonada, sucia, impresentable, llena de grafitis, con sus áreas verdes que parecen potreros, aptos solo para criar ratas, baches por doquier y, lo peor y más grave, con el Metro de Quito atrasado 2 años, cuyo costo, por lucro cesante, agobiará a Quito ineludiblemente y sin ningún proyecto relevante en la mira. Solo enseña bordillos mal hechos cuando es acosado por la prensa, que reclama con derecho, quedando siempre evidenciada su ineptitud. Nos intenta tomar por bobos, el avispado de Yunda a los quiteños, sin percibir que él, y solo él,
es la risa y desgracia de esta ciudad. Su estulticia no le permite ver que el único incapaz, rechazado y despreciado es él y su grupejo de avivatos que le están medrando a la ciudad. Ya les caerá el guante. Esto se tiene que terminar ya. La ciudad es hoy tierra de nadie, donde cualquiera hace lo que se le viene en gana. Si Jorge Yunda debe caer y ser encarcelado por ilícitos cometidos, es tema que le compete a la justicia luego del debido proceso. Pero el revertir el estado de abandono e inacción administrativa debido a su manifiesta incapacidad es algo que le compete a los quiteños y no debe demorar más. Váyase ya a su casa, doctor Yunda, que el daño es mayúsculo. Artículo escrito por Mario Ponce Lavalle en Diario La Nación. Viejos queridos, hace una semana mi mamá recibió la segunda dosis de la vacuna. Ella es adulta mayor y está jubilada. Era un sábado por la mañana y asistimos a un punto de vacunación del IES sin saltarnos la cola y con las mismas expectativas de millares de personas que se encontraban ahí y que habían llegado con un acompañante. A esta altura de la vida, lo más preciado para quienes llenábamos ese centro de atención era la salud y la satisfacción de que nuestros viejos, a quienes les debemos tanto y que no nos alcanzaría nuestra vida para retribuir su esfuerzo, sean inoculados. Después de poco tiempo se produjo el pinchazo y regresamos a casa. En diversos instantes imaginé la suma de años que literalmente se encontraba en el mismo sitio. Años de experiencia, de haber sobrellevado dificultades, de miles de horas de trabajo, de levantarse muy temprano por las mañanas, de recibir golpes en sus vidas, de salir adelante sin detenerse, de ganarse el pan con sacrificios, de trabajar por un mejor país. Pese a los malos ciudadanos que se han llevado al Ecuador en actos de corrupción e impunidad, en el puesto de vacunación hubo jóvenes médicos, enfermeras, trabajadores sociales, personal organizativo para retribuir la atención que nos han dado nuestros viejos. Y como la vejez no es la misma para todos, muchos de los adultos mayores llegaron en sillas de ruedas, otros caminando con soltura. Algunos habían absorbido el paso de los años y no aparentaban su edad, y algunos silenciosos esperaban la vacuna. ¿Cómo hubiese querido que un buen porcentaje de la clase política esté ahí para mirar lo valioso que ha sido y es nuestro país? Y con toda esa gente que había llegado al punto de vacunación sin que nadie le señale en la calle o sea flanco o de algún rencor y rumor perverso. Los políticos y las políticas deberían pasar por ahí para dimensionar el valor de la dignidad y de la altivez. Mientras los jubilados llegaban con un acompañante, cientos de políticos caminaban con guardaespaldas. Así de claro, sin duda, habrá excepciones, pero son eso, excepciones. A los jubilados, gracias. César Ulloa, La Hora. Del caso Celi al culebrón Celi. Pablo Celi y su caso provocan serias calenturas en redes sociales. Y las provocan porque todos los involucrados han terminado sucumbiendo a la lógica que impera en redes y que con especial acuciosidad fue desarrollada por el correísmo. Tener razón ante la opinión, es decir, quedarse con la última palabra. Es decir, anclar, generando tendencias, una percepción que en forma ilusa sus autores creen que reemplaza los hechos. Es decir, crear a voluntad la realidad. Amigos de Celi, abogados, asesores, comedidos, iniciaron campañas en redes, en WhatsApp y en medios para decir sus verdades que en ese análisis no serán corroboradas o desmentidas, porque precisamente ese es el error que cabe señalar. Los medios y las redes no sustituyen a las cortes, ni deben pretender hacerlo, ni deben ser usados con este fin. Esta actitud improcedente, por supuesto, se originó con especial esmero durante el correísmo. La nutrieron fiscales y jueces vendidos al Poder Ejecutivo que produjeron hechos dignos de la era de los memes. ¿O acaso no se volvieron famosos los jueces de la Corte Cervecera y el Chucky 7? Hay resúmenes del caso Celi, artículos de prensa, entrevistas, puntos de vista. Hay un arsenal de argumentos y tesis que circulan y que enfocan en Diana Salazar, fiscal general. En ello se muestra a Pablo Celi como un perseguido político, como una víctima. Los argumentos esgrimidos son conocidos.
Sus amigos, abogados, asesores y comedidos dicen que no hay en el expediente una sola línea que pruebe su culpabilidad, que la mayoría de involucrados, confesos o con evidencias en su contra, tienen medidas sustitutivas y él no, que debieron darle porque no pensaba escapar, que no tenía pasaporte y que si estaba renovando su visa era porque tenía una invitación a Estados Unidos, que hay un trato discriminatorio y una justicia inequitativa, que no tiene por qué estar en la cárcel, que además está a punto de perder la visión en uno de sus ojos, que tiene que estar en una clínica privada porque además tiene COVID, que como tiene seguro médico privado, esto evitaría los costos para el país en un hospital público. Y así, perseguido y víctima de la fiscal general, ella es descrita como la responsable no solo de la detención de Celi, sino de todas las otras desgracias y martirios psicológicos que estaría padeciendo. Incluso la de haber visto al otro detenido, José Augusto Briones, salir de la cárcel muerto. Muerto porque se suicidó, o vaya alguien a saber qué cosa ocurrió, porque su familia y su abogado están pidiendo una exhumación para nuevas pruebas. Y no solo por eso, también porque su hermano salió grave, al parecer por COVID, para el hospital. ¿Qué tiene que ver la fiscal general por fuera de su detención en todo ese tinglado? No se sabe, pero en la narrativa que viaja en redes, algo debe tener que ver. Y ante esa avalancha, ¿qué dice la fiscal general? Nada. Ella no dice nada porque no puede salir a rebatir pico a pico con amigos, abogados, asesores y comedidos que hacen campaña por Pablo Celi. El juego es desigual y los que lo hacen lo saben. Eso explica los tweets puestos ayer por Diana Salazar que llevaron al presidente Lasso a preguntarle si algún funcionario de su gobierno ha ejercido algún tipo de presión. ¿Es posible? Tampoco esa actitud es procedente porque lo que se espera de un funcionario de su talla es que sustente sus acusaciones ante los jueces y aguante con estoicismo los embates de sus acusados y sus abogados. Al final del día, el caso de Pablo Celi, como cualquier otro, juega con una pregunta. ¿Tiene la Fiscalía pruebas contundentes en su contra? Mientras no se ventile el juicio para evaluar la tarea de la fiscal, lo demás es pirotecnia. Campañas, lícitas o no, para poner en entredicho a Diana Salazar y declarar santo varón al contralor preso. Se añade otro capítulo, tan especulativo como el anterior, que cabe en una pregunta. Si el contralor es un perseguido político y quien lo persigue es la fiscal, ¿a qué intereses sirve esta persecución? En la respuesta se excluye al actual presidente, pero se incluye al correísmo y al socialcristianismo, que supuestamente siempre han querido ver fuera de la Contraloría a Pablo Celi. El correísmo porque Celi ha sido un ferviente enemigo del retorno de Correa. El socialcristianismo por motivos oscuros que los amigos de Celi no explican y por solidaridad con Correa a raíz de la ruptura del acuerdo con Lasso. Si así fuera el caso, ¿cómo se explicaría la actitud de la fiscal, que estaba en la lista de los que tenían que salir de su cargo con el presidente de la Corte Nacional y otros jueces, si el acuerdo Lasso-Correa-Nebot hubiera prosperado? No hay respuesta. Aunque se hace referencia a un complot en contra de Celi, proveniente desde Estados Unidos, en el cual participaría la fiscal. A eso se ha llegado, a tratar de forjar percepciones, declarar perseguido político a un alto funcionario preso, acusar de todo y hacer bullying a la fiscal, convertir una investigación en complot. Y en el fondo del tema se resume en una pregunta. ¿Hay pruebas contra Celi? La fiscal dice que sí y tendrá que demostrarlo. Los amigos de Celi y sus abogados dicen que no y están haciendo pirotecnia en muchos terrenos, tratando de que esas percepciones sean asumidas como realidades. José Hernández, 4 Pelagatos.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.